Nuevamente vamos a ver este gráfico que nos da una idea de cómo está el mercado. Aquí tenemos 4 elementos importantes en el mercado que por lo que ha venido sucediendo hasta el momento, observen cómo tienen una correlación inversa y se han venido acercando dentro de este gráfico. Aquí tenemos los tesoros que están al 3.60, también tenemos un dólar que sigue tomando aire, está a 104.80. Aquí tenemos el oro que también ha venido recuperándose, al igual que las acciones del Standard & Poor's específicamente, que está, como pueden ver, cerca de $4.000. Dos activos que tienen una correlación negativa con el dólar, es decir, cuando el dólar cae, estos activos se recuperan. Y aquí, por supuesto, con este rally, con esta caída del dólar, los activos de mayor riesgo, como son las acciones y el oro, han venido recuperando su interés por parte de los inversionistas. Es muy posible que el dólar siga cayendo hacia el 102, dependiendo también de lo que pueda pasar con la Reserva Federal el día de mañana, y seguramente los tesoros van a subir un poco más. No creo que mucho más, a menos que la subida de tasa sea de 0.75, sí creería que volvemos por lo menos a 3.80. Y si las cosas siguen como van, el oro muy seguramente va a terminar el año cerca de $1.830 si todo sale bien con la Reserva Federal, es decir, si el aumento de tasas es del 0.50. Y lo mismo para las acciones, muy seguramente al menos iremos a 4.100. Como siempre, no nos podemos confiar de la euforia, porque el mercado seguramente va a actuar con euforia, sea cual sea la decisión de la Fed. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. El índice más importante de los Estados Unidos, el Standard & Poor's 500, siguió en recuperación después de hacer 3.492, el mínimo del año en el mes de octubre. A hoy se ha recuperado ya un 14% y a tan solo pocos días de terminar el año, podríamos pensar que cerraremos muy por encima de los niveles más bajos del año. El día de hoy será publicado el IPC de noviembre, donde el mercado espera que se ubique en el 7.3%, 4 puntos por debajo del mes anterior, y el día de mañana se presentará la última decisión de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. De modo que nos encontramos frente a un dato que seguramente le servirá como elemento decisivo a la Reserva Federal para mover por última vez en el año las tasas de interés. En este momento, horas antes de conocer el dato, el mercado ha venido considerando que la inflación está siendo controlada y que la Fed podría hacer un aumento de tasas de tan solo 50 puntos básicos, 25 puntos menos que en la reunión anterior. Un informe de inflación más frío de lo esperado ayudaría a respaldar la creencia de que la agresiva política monetaria adoptada por la Fed este año, con el objetivo de desacelerar la economía, podría empezar a suavizarse. Es probable que si la inflación cae a los niveles esperados por el mercado, la Reserva Federal podría considerar aumentar las tasas esos 50 puntos básicos, lo que marcaría un paso por debajo de los aumentos de 75 puntos básicos de las últimas 4 reuniones, dejando la tasa en 4.5%, lo que abriría la puerta a mayores aumentos en los precios de las acciones antes del cierre del año. Pero si la inflación es superior al mes anterior, seguramente la Fed considerará aumentar las tasas hasta 4.75. De ser este último el resultado de la reunión, seguramente veríamos una caída importante en los índices accionarios. Los temores de que la Fed cometa un error de política y lleve a la economía a una recesión han pesado mucho en Wall Street este año, provocando hasta el momento una caída del 16% en el S&P 500, lo que significaría su primera caída anual desde el 2018 y la mayor caída porcentual desde el 2008. Como ya les mencioné, mientras los inversores se preparan para estos datos, antes del cierre del año, las acciones venían subiendo, pero el inicio de diciembre, el Standard & Poor's 500 arrancó con la mayor caída semanal de los últimos 3 meses, debido a que los datos económicos mixtos han alimentado las preocupaciones sobre la recesión. Para finalizar, todo el tema de la recesión, que ya se siente en los precios
y lo han venido asimilando los mercados, su principal catalizador se encuentra generalmente en el empleo, y este puede ser más fuerte de lo que el mercado espera. E independientemente del IPC, las presiones deflacionarias están aumentando, con los precios del crudo a la baja durante el año y los precios del mineral de hierro, la madera y la vivienda también bajando. Y si bien se espera que la Fed aumente las tasas, la atención también se centrará en las proyecciones económicas actualizadas del Banco Central y lo que diga en la conferencia de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell. Veamos algunos niveles que deberíamos vigilar y luego vamos a los gráficos en la plataforma de capital.com para analizar el posible comportamiento de los precios en los próximos días desde el punto de vista técnico. Como primer soporte tenemos 3.944, que es la media de 200 días. Luego tenemos 3.882, que es la media de 100 días. Y por último, la zona de congestión, que está en 3.744. Como primera resistencia tenemos 3.997, prácticamente 4.000, que es la media de 20 días y también una figura psicológica importante. Luego tenemos 4.101, el máximo de diciembre 6, y por último 4.327, el máximo en agosto 16. Empecemos con los niveles que acabamos de mencionar. Aquí tenemos la media de 200, que está en 3.944. Luego tenemos la media de 100 días, que está en 3.882. Y por último, esta zona de congestión, que está aquí alrededor de 3.744. Como primera resistencia tenemos la media de 20 días, que está en 3.997, que es prácticamente la figura de 4.000, que es muy importante. Como segunda resistencia tenemos 4.100, que es una resistencia que viene desde más arriba. Luego tenemos 4.100, que es el máximo que hizo en diciembre 6, y es una resistencia que viene prácticamente desde el máximo que hizo este año. Y por último, 4.327, que es otra resistencia que también marca desde el máximo que hizo en el año, que se las mostraré en el próximo gráfico. Empecemos por analizar el gráfico semanal. Como ustedes pueden ver, aquí tiene una resistencia muy importante. Observen que tiene 4 puntos, el máximo que hizo. Este de 4.600, que acabamos de mencionar, de 4.327 y 4.100, que hacen que esta línea de resistencia sea bastante fuerte. Ahora, teniendo en cuenta esta línea de resistencia, seguramente el 4.100 va a ser bastante difícil de superar. Pero por otra parte, tenemos este canal alcista que está interesante, que la ha venido formando desde el mínimo. Así que aquí, como ustedes pueden ver, está queriendo subir un poco. Así que es posible para terminar el año que sigamos hacia arriba. Como tenemos dos datos tan importantes, si queremos estar adentro del mercado antes de esos datos, podríamos hacerlo siempre y cuando utilicemos un stop. Pero ustedes ya saben que estos datos generan una alta volatilidad y es posible que nos saquen muy fácil. Pero igual vamos a intentar hacer un análisis de lo que haríamos por acá. Aunque normalmente romper la media de 200 es difícil, aquí lo está intentando. Es por eso que me gustaría intentar algo por acá, incluso en el nivel en el que está, 3.990. Tendría que utilizar un stop de al menos 60 puntos, o sea, a 3.940 será el stop por debajo de la media de 200, con la idea de hacer al menos 1.5 el riesgo retorno. Es decir, al menos tener una utilidad de 100 puntos. Este trade puede ser interesante teniendo en cuenta que no solo tenemos la Fed que puede estar a nuestro favor, sino que también las ganancias que van a resultar de final de este año van a ser unas ganancias interesantes que va a hacer que haya demanda por estas acciones. No solo tenemos la opción de que la Fed de pronto esté a nuestro favor, sino que es posible que las ganancias de este trimestre y el año en general vayan a estar bastante buenas, bastante interesantes, y eso genere una demanda de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque tendríamos un dividendo interesante para el próximo año. Incluso es posible que en los primeros meses del año vayamos a esta siguiente resistencia
obviamente siempre y cuando logremos romper aquí el 4100, creo que podríamos ir a 4300, sería el siguiente target si continuamos con esta tendencia alcista de este canal. Mucho más allá arriba de aquí no la veo tan clara, porque puede ser que los temores de recesión sigan aumentando o vuelvan a reaparecer, y eso afectaría las acciones definitivamente. Obviamente también existe la posibilidad del corto, pero el corto sería siempre y cuando rompamos nuevamente la media de 200 hacia abajo y rompa este canal alcista, es decir, más o menos al 3.930, 3.940. ¿Cuál sería el stop? Los mismos 60 puntos, es decir, a 4.000 aquí por encima de la media de 20. Pero aquí podría darnos un riesgo de retorno mucho más alto, porque yo creo que si rompe a la baja, iríamos a este nivel de 3.743. Estamos hablando de 240 puntos de utilidad, aproximadamente 250 puntos. Estaríamos pensando en 1 a 4 el riesgo retorno. Y ustedes saben que cualquier cosa puede pasar en los mercados, así que podríamos ir a la baja. Como siempre, no me caso ni con el largo ni con el corto, pero sí con la tendencia. Procuro operar con la tendencia. Por eso es que favorezco el largo en este momento, porque la tendencia está al alza según este canal. La tendencia de corto plazo, por supuesto. Esto fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olvides darle like, poner tus comentarios. Esa es tu forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así puedes estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.